Empezar con la palabra de Dios, oremos. Querido Dios, Padre Celestial, en esta mañana, en este momento, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu me ha hablado a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú no dejas a tus hijos a ciegas, porque tú tienes dirección a través de tu palabra para nosotros, Señor. Por favor, úsame, te pido, y bendice cada hermano aquí reunido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén, amén. Bien, eh, hemos estado hablando, un momentito, no sé, ok, bien, hemos estado hablando del libro de Apocalipsis y vamos a tocar un poquito más del capítulo número 1 de Apocalipsis, porque mirando todas las cosas que están sucediendo, cuántas pérdidas, cuántas pruebas, cuántas cosas que dan mucho dolor, mucha tristeza, nos viene a Sí, la mente cómo a pesar de que nosotros pasemos y atravesemos los hijos de Dios por circunstancias que no esperamos, les decía y rapidito les explico de esta familia que conozco, y es la que conozco porque los casos que están exponiendo ustedes tal vez no los estoy mirando, pero ninguno es más fuerte que el otro. Tal vez el dolor de la otra familia, de la otra persona, es más grande porque es en su carne. Pero esta es una familia que conocemos muy bien, duramos muchos años juntos. Mis hijos fueron sus amiguitos, son del mismo tiempo de edad, pero estamos hablando ya no de niños, sino de una jovencita que tenía aproximadamente unos 27 años, yo me imagino, ya que es cercana a la edad de mi hija es mayor, y son amiguitas, y de un momento a otro se les va de la mano, no tenían el control y hace unos años tuvo un accidente, se cayó de una escalera y la niña estuvo en coma y ellos mantuvieron la esperanza de que ella se levantara en algún momento de ahí. Pero no fue el propósito de Dios, no fue el deseo de Dios. Dios permitió que la niña descansara. Y cuando nos hacemos esas preguntas, decimos, Señor, ¿será que me abandonaste? ¿Será que tú sabes lo que estás haciendo? ¿Será que ese es el plan de salvación para mí? Y entonces esas son las preguntas que vienen a nuestra mente. ¿Qué haría yo en ese momento? Yo soy mamá de 2 hijos, tengo un nietecito, vivo preocupado por mis hijos y yo me pregunto, ¿qué haría yo en ese caso? ¿Será que mi fe se va a mantener inconmovible? Y por eso es bueno que nosotros repasemos quién es nuestro Dios. Y yo quiero hablar de cómo Dios sigue al control. Usted mencionaba ahorita, la hermana mencionaba ahorita, Dios está al control, sí. A pesar de las cosas que están sucediendo, de los accidentes, de la muerte, a pesar de la tristeza, a pesar de los problemas y las dificultades, Dios sigue al control. ¿Y por qué es importante que entendamos eso? Porque el confiar en nuestro Dios nos va a ayudar a pasar por este valle de sombra de muerte, por este tiempo de peligro. Tenemos que tener una confianza cimentada y creer y conocer a ese Dios para poder confiar en Dios. Si nosotros conocemos a nuestro Dios, sabemos quién es Él, nosotros vamos a poder estar tranquilos y confiados en sus brazos, no importa lo que suceda. Así que comenzando, nos vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 1. El versículo 8 nos dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el alfa y la omega. Yo he estado desde el principio y voy a estar hasta el final. Que por cierto, Dios no tiene final. Nosotros vemos final en esta tierra, pero el que se agarra de Dios pronto va a vivir por la eternidad. Comencemos entonces diciendo, nosotros no tenemos el control. Es cierto que las cosas se salen de nuestras manos, pero tenemos un Dios amante que sí tiene el control. Y eso tiene que darnos paz. Y eso tiene que ponernos a descansar en sus manos. Quiero
compartir con ustedes una curiosa historia o anécdota que yo vi en mi niñez. Un señor llamado Manolo en mi pueblo natal, que era todavía más pequeñito en ese tiempo que lo que es ahora, que ellos creen que es una ciudad, que no lo es, por cierto, pero era más pueblito, más chiquito, era un campito. Un señor Manolo, llamado Manolo, él alojó en su casa o albergó en su casa a un señor llamado Pedrito, Pedro, pero le decían Pedrito. No sé, nunca entendí porque yo estaba muy pequeña. ¿Por qué le llamaban Pedrito si era un hombre tan alto, muy, muy alto y muy fuerte? Pero le decían Pedrito. Este señor no tenía familia prácticamente y era un señor ya de buena edad. Me imagino que en ese tiempo Pedrito tenía, para uno muy viejo, claro, pero lo que tenían tal vez eran unos 40 años, tal vez 39 años, pero para uno pequeño, pues era un hombre mayor. Y no tenía familia, pero aparte de no tener familia, Pedro o Pedrito era un señor que no estaba muy bien de su cabeza. Él hacía cosas así un poquito. Y usted sabe que en esos pueblos pequeños la gente hace chistes y bromas a ese tipo de personas. Y él estaba sin hogar, desamparado. Y yo recuerdo que él sabía pilar arroz. No sé cuántos de ustedes tuvieron en su casa alguna vez esos pilones de madera, hechos de madera, y pilaban el arroz, qué rico arroz, un arroz integral, muy saludable. Y él, el Señor hacía ese trabajo, aparte de que él también limpiaba los patios de las personas, pero vivía de casa en casa buscando ayuda. Y el señor Manolo de nuestra comunidad tuvo la compasión de albergar en su casa a Pedrito, le dio un hogar. Tanto así que prepararon un cuarto solo para Pedrito y él vivía allí, estaba feliz. Y Pedrito, o señor, el señor Pedro, yo digo que Manolo era bien bajito, bien chiquito. Y entonces Pedrito era muy alto. Yo digo, debieron llamarle Manolito y Pedro, porque era todo lo contrario. Y yo recuerdo que este señor, grandote así, cuando alguien iba a buscarlo para hacer un trabajo en su casa, le decían, Pedrito, ¿será que tú puedes ir a mi casa para que nos limpie el patio? Y Pedrito decía lo siguiente, decía, yo no sé, pregúntenle a Manolo, él es que sabe de mí. Todas las cosas que Pedrito quería resolver, él iba donde Manolo y decía, yo no sé nada, yo no sé nada. Manolo es que sabe. Lo que Manolo diga, eso se hace. Y yo recuerdo que bromeábamos todos en la familia. Cuando nos decían algo, decíamos, pregúntale a Manolo. Manolo es que sabe. Y yo hace un tiempecito prediqué un tema en mi iglesia y le puse el curioso nombre de como Pedrito y Manolo. ¿Saben por qué? Porque aunque todos decían qué jocoso nombre de un tema, tenía una gran lección. Porque nosotros debemos aprender a confiar en Dios, así como Pedrito se lo confió todo a Manolo. Yo no sé de nada lo que Manolo haga conmigo, porque Manolo es tan bueno conmigo que Manolo me dio un hogar para yo vivir. Yo tengo comida segura en la casa de Manolo. Así que lo que Manolo quiera es lo que yo voy a hacer. Ojalá que nosotros aprendamos a confiar en Dios como Pedrito confiaba en Manolo. Generalmente a nosotros los seres humanos, incluyendo lamentablemente a los hijos de Dios, nos gusta tener el control. Nos gusta tener el control. Si yo no puedo tener el control, yo me enfermo de ansiedad. Yo tengo que saber lo que estoy haciendo, que lo tengo en mis manos, que no se sale de mis manos. Y yo tengo que saber lo que va a pasar mañana. Y por eso la gente se enferma de ansiedad, de depresión, por esa incertidumbre respecto al futuro. Y entonces no sabemos dejarle el control en las manos al Señor. Vivimos peleando. No queremos que Dios maneje el carro de nuestra vida. Le arrebatamos el guía en todo momento y queremos conducirlo nosotros. Y es frustrante. Ustedes saben por qué es frustrante, mis queridos. Porque la palabra nos demuestra, la vida, nuestra propia experiencia demuestra que no tenemos el control, que no lo tenemos. Y por eso es que necesitamos aprender a confiar en Dios. No tenemos el control. Desde el principio usted abre la palabra. En Génesis 1
tú encuentras allí que la creación tuya, la creación de la humanidad, no tuvo nada que ver contigo. Tú no tuviste el control de eso, comenzando la existencia. No tuviste el control. Fuiste creado por un Dios que no te dejó ver crear, para que tú no te atribuyas ningún mérito. Tú te miras en el espejo y tú te paras frente al espejo y tú comienzas a mirar todo tu cuerpo. Pregúntate, ¿cuáles de esos órganos o de esos miembros del cuerpo tuyo lo creaste tú? ¿Qué tiene que ver con tu control, con tu poder, que tú existas? ¿Verdad que no tiene que ver contigo? No tenemos el control desde el principio de la historia, no tenemos el control. Entonces, ¿por qué insistimos? ¿Por qué no aprendemos a confiar, a arrojarnos en los brazos de nuestro Padre y a confiar en nuestro Dios? Ojalá que nosotros podamos decir, Dios es que sabe. ¿Tú sabes lo que va a pasar mañana? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. ¿Cuáles son los motivos, según la palabra, por los que nosotros tenemos que aprender a dejarle el control de nuestra vida a Dios? Vamos a comenzar. Yo voy a enumerar 6 rapidito. Primero, número 1, porque estando en las manos de Dios, estamos en buenas manos. Primer motivo. ¿Por qué vale la pena abandonarme a los brazos de mi Dios y confiar en Él? Porque estoy en buenas manos cuando lo hago. En la palabra de Dios, si vamos al Salmo 27, el versículo 3 dice, aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá, aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Y ese mismo Salmo 27, en el versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Vale la pena estar en las manos de Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti. Déjame el control de tu vida, porque mis planes para ti, aunque tú no lo entiendas hoy, aunque estés pasando por circunstancias duras, aunque estés enfrentando aún la muerte y la enfermedad, yo te voy a resucitar en el día postrero. No tengas miedo, puedes confiar en mí. Y mi querido, aunque tú estés pasando por circunstancias adversas, ayer escuché a una hermana decir, mi esposo se fue de la casa. No solamente hablamos de muerte, de enfermedad, de tristeza. Estamos hablando de circunstancias que de un momento a otro nos cambia la vida, a veces por decisión de otra persona. Sin embargo, vamos a arrojarnos en los brazos de nuestro Dios, porque estando en sus manos, estamos en buenas manos. Aunque no lo veamos hoy, los planes que Dios tiene para ti y para mí son planes de bien y no de mal, para asegurarte un porvenir, y no un porvenir terrenal de pocos años, sino un porvenir que será la eternidad. Así que confía en el Señor. Otro motivo por el cual tenemos que estar confiados en el Señor es porque Él es omnisapiente y todopoderoso, porque Él todo lo sabe, porque Él todo lo puede, porque tú no puedes querer darle idea al Señor. Él sabe más que tú. La palabra de Dios dice, si yo tuviese hambre, te pediría pan a ti. Dios, como dices, es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Todo lo sabe y todo lo puede. ¿Cuánta paz debería darme a mí el estar en las manos de un Dios que lo ve todo, que lo sabe todo y que no hay nada imposible para Él? Eso tiene que ser para mí un aliciente, un descansar, arrojarme en sus brazos, pero lamentablemente el ser humano insiste en tener el control de su carro, de su vida, manejar su vida. Qué difícil es arrojarnos en los brazos de Dios, pero Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. En Apocalipsis 1 vemos que cuando Juan
tuvo la revelación y escuchó una voz como de trompeta que le hablaba. Dice él en el versículo 12, me di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo y habiéndome vuelto vi a 7 candeleros de oro. Y decíamos antes de ayer, y ayer también repetíamos, que los 7 candeleros es el pueblo de Dios, es la iglesia, y dice que Él se pasea en el medio. Dice, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. Tenía luz en los ojos, todo lo podía escudriñar, todo lo podía ver. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Yo, yo sé que Juan estaba diciendo lo que podía, pero él no podía describir lo que había visto. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es tan poderoso que si nosotros entendiéramos ese poder, nos sentiríamos impotentes, no sentiríamos nada delante de Él. Cuando nosotros queremos tomar el control de nuestra vida, es porque no vemos la grandeza de Dios y pensamos que nosotros podemos tener el control. Pero si nosotros viéramos a ese Dios poderoso, con ojos como llamas de fuego, con pies como bronce, con voz como de trompeta, si nosotros viéramos a Dios como lo vio Juan, nosotros estuviéramos confiados en un Dios que todo lo puede y que yo no soy nada delante de Él. Entonces dice, otro motivo por el cual nosotros tenemos que confiar en el Señor es porque Él es quien me fortalece. Él es todopoderoso y no me deja débil. Cuando yo vengo a Él, Él me da fortaleza. Y ahí mismo continuamos con el versículo 17. Cuando Juan vio a este ser todopoderoso, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso sobre mí su mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es lo más grande que le puede pasar a un ser humano? La muerte. Ver partir a un hijo, ver partir a un ser querido. La muerte cuando tú estás con una enfermedad que tú sabes que vas a morir, lo más grande que puede pasar a un ser humano, porque antes de la muerte cualquier cosa podría tener solución, pero a la muerte usted no le tiene una solución. La muerte es el fin, pero es el fin para aquella persona que no ha puesto el control, no le ha dado el control de su vida a Cristo, el que no se ha entregado a Dios. Esa persona la que tiene que temerle a la muerte. Pero no, cuando tú te sientes desfallecido, Él pone su mano sobre ti y te dice, no temas. Porque si lo más grande es la muerte, yo tengo la llave. Yo vencí la muerte y tengo la llave. Mis queridos, desde pequeña y con el tiempo se fue agravando. Tengo el problema de claustrofobia. No sé si te ha pasado. No puedo estar encerrada, me desespero. Y le digo, Señor, quiero que tú trates ese problema conmigo. No voy a buscar terapia de nadie. Quiero que tú me lo quites porque de pensar estar encerrada yo me desespero. Sin embargo, viendo este versículo aquí, yo le digo, Señor, mira, un día, si no te espero viva, yo voy a ser encerrada en una tumba. Señor, a mí me da paz saber que tú tienes la llave de esa tumba. Así que mi claustrofobia ahí no va a trabajar contra mí. Yo voy a estar encerrada, pero mi Dios todopoderoso, que todo lo sabe, tiene la llave. Así que el otro motivo es porque Él me fortalece. Debo darle el control de mi vida. El cuarto motivo es porque Él conoce el fin desde el principio. Él ve el cuadro completo. Tú nada más ves el tiempo que estás sufriendo aquí. Tú nada más ves lo que tus ojos carnales te permiten ver alrededor, pero Él ve el fin desde el principio. Él camina. El primer día
de esta semana, yo estuve compartiendo con ustedes ese pasaje de la sierva del Señor que dice que si nosotros pudiéramos ver, si nosotros pudiéramos entender el fin desde el principio como Dios lo está viendo, nosotros no elegiríamos otro camino que el mismo que Dios ha tomado para nosotros, a pesar de las cosas malas que nos están pasando. Dios conoce, Dios ve el fin desde el principio. A Dios nadie lo limita. Otro motivo por el cual debemos de confiar en el Señor y arrojarnos en sus brazos. Antes de eso, quiero leerle. Dice el versículo 19, dice, así que escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El versículo 19 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dios dice, yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. Yo estuve muerto, pero ya vencí la muerte. Yo tengo la llave del Hades. Así que escucha, Juan, escribe en un libro las cosas que viste. Y no las que viste, sino que te voy a revelar las que han de ser después de estas. Mi querido, estamos en buenas manos. Tenemos un Dios que no se le ha ido ningún detalle. Nosotros como pueblo adventista sabemos que vamos a pasar por gran tribulación, por angustia cual nunca lo hubo en el mundo. Sabemos que vamos a pasar por persecución, pero ¿saben una cosa? Sabemos que van a pasar cosas así, pero no conocemos los detalles de qué tan fuerte va a ser. Pero Dios lo sabe y Dios lo ve. Así que probablemente lo que está pasando en tu vida es porque Dios quiere que tú aprendas a dejarle el control de tu existencia a Él para prepararte para ese tiempo que viene. Así que arrójate a los brazos del Señor, suéltale el guía al Señor, deja de querer manejar tu propia vida, dale al Señor el guía, el control de tu existencia. El último motivo o el quinto motivo, tengo dos más, por el cual tenemos, según la palabra, seguridad en que si le arrojamos al Señor, le damos el control de nuestra vida, estamos bien, es porque Él ya venció y nos quiere hacer vencedores. No estamos en las manos de uno que tiene poder y probablemente gane la batalla. No, ese probablemente te lo digo yo a ti y me lo digo a mí. Es probable que gane, pero si yo me pongo en las manos de uno que ya venció, no es que va a vencer, él venció. El cielo es el vencedor, aunque a veces parezca que el pecado está ganando. Yo compuse una alabanza que dice, hay momentos donde crees que el pecado ganará, que ya no hay por qué luchar. Es el tiempo, es momento donde yo mi esperanza pongo en ti, Señor, y comienzo a cantar, a alabarte. No importa que yo no vea el fin, mi Dios lo ve. Y eso me tiene que bastar a mí. Dice Colosenses 2, 14 y 15. Él venció, escúcheme, Él venció. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. También despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Si ustedes se dan cuenta en la historia, cuando tú lees la palabra, cada vez que un rey triunfaba, tomaba prisionero al rey que había perdido la batalla y lo paseaba y lo exhibía por la calle diciendo, mírenlo aquí, está derrotado. Nosotros estamos mirando como si el mal estuviera en su apogeo, como si Satanás, que es el príncipe de este mundo para aquellos que están en tinieblas, como si él estuviera ganando. Lo que no entendemos y no vemos con nuestros ojos finitos es que ya Dios lo venció y que lo está exhibiendo en el universo, está arrastrando a un rey que perdió la batalla. ¿Cómo tú vas a perder la batalla de tu vida si no le das el control al rey que ganó? Pero si tú te entregas al rey vencedor, entonces tú vas a ser, no va a ser el Satanás quien te va a arrastrar a ti.
tú vas a arrastrar. Y en Hebreos dice, yo voy a poner a tus enemigos debajo de tus pies, en la planta de tus pies. Así que, mi querido, vale la pena confiar en el Señor y darle el control de tu vida. La última, el último motivo por el cual tenemos que confiar en nuestro Dios es porque Él nos ama con amor eterno y su plan es un plan de amor. Escúchame, mi querido hermano. Yo no sé si a ti te ha pasado que cuando piensas en Dios, piensas en un ser poderoso nada más, pero piensas en su amor. Qué catastrófico sería, qué lamentable hubiera sido que nosotros tengamos que confiar en alguien que tiene poder para todo, que venció, pero que no nos ame. Eso es peligroso. Cuando alguien que no te ama a ti tiene el control de tu vida, estás en peligro. Pero nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios lo sabe todo, lo ve todo, ha vencido y nos ama. Tiene un plan de salvación para ti y para mí. Y para terminar, quiero decirte lo siguiente. Recuerda que te hice la historia jocosa de Pedrito y Manolo. ¿Sabes qué? ¿Tú sabes por qué Pedrito confiaba tanto en Manolo? Porque Manolo no solamente le hizo un bien a él, Manolo era un ser tan amoroso en la comunidad que su casa pequeña de 2 cuartos alojaba a todo el que no tenía donde dormir. Era un viejito, como yo le decía, de mucho amor. ¿Y sabes por qué yo conocía a Manolo? Porque Manolo era mi abuelito, el papá de mi mamá. Cuánto amor tenía ese viejito. Yo recuerdo que cada vez que me iban a castigar, yo corría donde él y me metía entre sus piernas y yo recuerdo como él decía, ¿por qué a mi muñequita le van a hacer eso? Era cariñoso. Manolo no solamente tenía el pan para dárselo a Pedrito, sino que lo hacía con amor. Mis queridos, arrójate a los brazos de Dios. Y cuando alguien te pregunte por qué te está pasando esto, dile, como Pedrito decía, no sé, pero Manolo sabe. Yo no sé lo que está pasando conmigo, no entiendo todo, pero Dios lo sabe. Dios ve el fin desde el principio, así que yo estoy en buenas manos. Mis queridos, el llamado para esta mañana es, no importa lo que estés atravesando, dale el control de tu vida al Señor y llegarás a un puerto seguro. Dios te bendiga. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, Padre Celestial, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú no escatimaste el esfuerzo, tú no apreciaste ni valoraste tu trono, Jesús, en el momento de venir a este mundo, a vivir en este mundo de oscuridad, y tú eres la luz. Pero lamentablemente los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, pero nosotros no. Tus hijos preferimos andar contigo. Ayúdanos, Señor, a abandonarnos en tus brazos, a confiar en ti, no importa lo que pase en nuestras vidas, Señor, porque en ti, Señor, contigo estamos en buenas manos. Ayúdanos a darte el guía del carro de nuestra vida. Ayúdanos a poder descansar en ti, no importa lo que esté pasando, Señor, descansar en ti, porque estamos en buenas manos, porque no solamente eres poderoso y vencedor, sino que nos amas con amor eterno. Por eso eres tan misericordioso. Por eso eres tan detallista con nosotros. Ayúdanos a confiar en ti hasta el final. Que nos entreguemos a ti todos los días y confiemos en tu amor y en tu poder. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Feliz día para cada uno de ustedes.